Profesor Jordi Ferrer, por favor, acompáñenos acá a la tarima, y el profesor García Amado para que podamos continuar con la entrevista introductoria. Gracias. Bueno, primero que todo, y antes de saludar a mi querido amigo Jordi Ferrer Beltrán, una observación. Si se estaban preguntando cuál es el estado de ánimo del gran equipo que ha organizado este congreso, ya se pueden hacer una idea de lo positivo que sale por el papelito que les han repartido, donde ya ven qué tipo de preguntas manejamos, ¿no? De aquí al cielo. Entonces, si les parece, los que quieran ayudarnos para saber también el estado de ánimo de ustedes, pues pueden dejarnos a la hora del coffee break su respuesta allá a la salida, que alguien estará recogiendo sus opciones. Bueno, mi querido Jordi, pues bienvenido, muchas gracias y qué suerte y qué privilegio de tenerte en este congreso. Ya sabes que ahora hacemos unas poquitas preguntas y yo sé que tú eres de los colegas que se divierten con este tipo de improvisaciones. Y la primera que quería plantearte, entrando ahí de una a tu trayectoria académica, es ¿cómo fue la transición de un jurfilósofo analítico, de inspiración genovesa, en buena medida, creo, la transición hacia tu dedicación a la teoría de la prueba, que yo diría que tiene mucho de analítica, pero que también entra muy a fondo en las grandes cuestiones valorativas y regulativas? Pues buenos días a todos y a todas, gracias Toño, y también aprovecho para agradecer la posibilidad de acompañaros, la invitación y el trato de todos estos días que está siendo de un cariño no merecido. Bueno, yo hice efectivamente mi tesis doctoral sobre el carácter de las normas de competencia, un tema no especialmente genovés, aunque Guastini ha escrito también sobre eso, pero que, digamos, tenía una inspiración, al menos al inicio de mi tesis doctoral, digamos, más bien al churrón buliguiniana. Ahí había escrito también los dos, el churrón y Buligin, y después Buligin, cosas importantes sobre la materia. Yo sufrí bastante con mi tesis doctoral para intentar decir algo que no estuviera dicho. Yo creo que esto le pasa en general a los doctorandos, pero hay temas que te lo ponen más difícil que otros, ¿no? Si hoy uno inicia una investigación sobre la ley de la gravedad, o hay un cambio de paradigma, o caramba, lo que le va a costar decir algo novedoso, ¿verdad? Y esto es seguramente lo que también creo que pasa con una cierta perspectiva de análisis de los problemas de la teoría del derecho. Y creo que la ley de la gravedad es un buen ejemplo también para mostrar esto. Mi sensación al terminar la tesis doctoral era que ese tipo de temas con esa perspectiva seguramente estaban bastante agotados. Agotados por éxito, es decir, porque la teoría que se había desarrollado hasta entonces por los grandes filósofos y teóricos del siglo XX, probablemente habían dicho sobre teoría de los sistemas normativos, sobre teoría de las normas, etcétera, pues no sé si todo lo que se puede decir, pero el recorrido es mucho. Esa, contra lo que a veces nos intenta convencer Manolo Atienza, no me parece una razón para abandonarlo. Me parece una razón para enseñarlo, porque si no también deberíamos abandonar la ley de la gravedad, simplemente porque ya la asumió todo el mundo, ¿verdad? Me parece un argumento curioso, ¿no? Abandonemos la teoría porque la asumió todo el mundo. Dice, oiga, pues si es correcta, ¿por qué la vamos a abandonar? Enseñémosla en clase, enseñémosla a los estudiantes, pero quizás queda poco recorrido para investigar. Y entonces me puse a buscar dónde podía dedicar mi atención. Y tenía entonces, y tengo ahora, la idea de que lo que no está hecho en nuestra cultura jurídica, ahora está más hecho que entonces, pero queda un recorrido inmenso,
es una especie de filosofía del derecho positivo. Los filósofos del derecho no se han dedicado en absoluto al derecho fiscal. Y miren que le quedan problemas. No se han dedicado en absoluto al derecho administrativo, ¿no? Salvo Flavia Carbonell, que le ha dedicado la vida, ¿no? No sé si al derecho administrativo, pero a un administrativista, ¿no? que es una manera distinta, de afrontar. No nos hemos dedicado nunca a los problemas del acto jurídico administrativo. Y un poco más al penal, al constitucional, porque no hay que saber mucho derecho para hablar del constitucional, y entonces los filósofos del derecho ya lo podemos hacer, y desde luego al procesal, ni hablar, etc. Entonces me empecé a buscar sobre qué materias podía empezar a trabajar. Me cayó en las manos la prueba sobre los hechos, la prueba Fatis Juridici de Michele Tarufo, a quien entonces no conocía, y como le pasó también a Marina y contaba antes, me abrió un mundo y pensé que ahí había un recorrido inmenso y empecé a trabajar en esos temas. Yo no creo, otra vez mencionó Manolo Atienza por las cosas que dijo ayer, que para que los filósofos del derecho no seamos irrelevantes en la práctica necesariamente tengamos que hablar de moral. Me parece que hay mucho recorrido teórico y teórico para dar, afrontando los problemas específicos de las distintas áreas del derecho positivo. Estoy muy de acuerdo contigo y lo sabes y lo hemos comentado en otras veces, en que tenemos que desarrollar lo que a mí me gusta decirle una filosofía del derecho aplicada, ¿sí? Una proyectada sobre el derecho positivo. Eso es fundamental. Yo también creo, como tú, que nos jugamos la relevancia y la influencia y la razón de ser en las facultades de derecho. Una curiosidad, Jordi, yo creo que tú eres las personas que mejor pueden intentar, si es que se puede, responder a esto. En materia de teoría y filosofía de la prueba, ¿es posible delimitar, hacer un mapa de escuelas o de grandes doctrinas, así en lo teórico, contrapuestas? ¿Y cuál sería el criterio para clasificar a un lado y a otro, si es que es posible? Tal vez me digas que no. Tal vez el énfasis que se ponga en la verdad como objetivo, o cuál sería, si es que se pudiera. Y sé que es una pregunta difícil para la improvisación. No, yo creo que seguramente sí se puede, aunque como sucede con las clasificaciones de teorías o de escuelas, pues adentro después hay muchos matices y cada autor o autora tiene sus especificidades, ¿no? Pero yo creo que hay dos grandes corrientes, también Marina Gascón las mencionaba anteriormente, dos grandes corrientes en estos últimos, no sé, 200 o 300 años, que en buena parte identificó en el mundo anglosajón William Twining, y que en nuestro lado, pues, por ejemplo, Michele Tarufo también hablaba de ellas, aunque no con esos nombres. Una concepción a la que antes se refería Marina como concepción racionalista de la prueba, que efectivamente asume que el objetivo institucional de la prueba en el proceso judicial o en el procedimiento administrativo, etc., es la averiguación de la verdad. El objetivo institucional es la averiguación de la verdad y solo la averiguación de la verdad. Esto no quiere decir que no tengamos otros objetivos, pero esos objetivos no son específicos de la prueba. ¿La prueba para qué la queremos? Pues mire, para averiguar qué ocurrió, ¿no? Entonces, la averiguación de la verdad. Y una concepción, en cambio, que podríamos denominar subjetivista o persuasiva, que no asume ese objetivo y que entiende que el objetivo de la práctica de la prueba en el proceso judicial es el convencimiento del juez. Esas dos líneas me parece que tienen después muchas ramificaciones en materia de concepciones narrativistas, por ejemplo, de la prueba sobre los hechos, concepciones que están en el lado de la concepción persuasiva, un modo de entender las técnicas de litigación como maneras de convencer al juez que están en el lado de la concepción persuasiva y en cambio otros muchos trabajos que están del otro lado. Creo que ahí uno podría hacer. Tarufo llamaba también una concepción abierta y una concepción cerrada de la prueba. Al final los nombres es lo de menos, pero creo que
esas podrían ser las dos grandes escuelas. Creo que vamos a algo un poquito más personal, sin abusar. Creo que no conozco prácticamente a ningún colega que haya tenido, que tenga tu capacidad para combinar la gestión universitaria y la investigación. Porque al menos en nuestro país, y me temo que por estos pagos no debe de ser distinto, cuando alguien se mete en un decanato ya no regresa vivo a la inteligencia natural, ya tiene que usar la artificial. Y al revés, hay muchos colegas que dicen, no, yo soy un investigador y no mancho mis manos gestionando las cosas del interés común de la academia. Tú has sido, corrígeme si me equivoco, vicerrector y secretario general de tu Universidad de Girona mientras mantenías tu capacidad productiva y organizativa. Bueno, ¿eso cómo se hace? ¿Dedicándole más tiempo o yendo a menos reuniones en la universidad? Es importante este consejo para muchas personas que hay aquí porque es un gran dilema práctico y lo sabemos. Siempre pierde uno de los dos cuernos, o pierde la gestión porque los buenos no se dedican, o pierde la investigación porque los buenos se marcharon a gestionar. ¿Tú lo has conseguido? Yo creo que hay una primera condición y es en qué está investigando uno. Si uno está investigando en química inorgánica, es posible que 4 años de gestión sean un mundo tan grande, un agujero en su investigación tan grande, que cuando vuelva al laboratorio la química inorgánica sea otra. Y entonces esta gente muchas veces, en mi experiencia en la universidad, muchas veces acaban siendo... Están a la búsqueda del cargo, para saltar de un cargo a otro porque no pueden volver al laboratorio, porque en realidad sus compañeros del grupo de investigación les dicen no vuelvas que molestas, porque tú ya no sabes de esto. Es decir, la evolución es tan rápida que es muy difícil poner un paréntesis y volver. Claro, en ciencias sociales la evolución no es tan rápida, ¿eh? Entonces uno puede poner un paréntesis y volver. Por ahí te has perdido unos cuantos libros y algunos artículos, pero haciendo un poco de esfuerzo retomas más fácilmente. Mi obsesión fue que el paréntesis no fuera propiamente un paréntesis, sino mantener a la vez la investigación. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo diría fundamentalmente solo de 2 maneras. Primero, teniendo un grupo de investigación muy potente y muy dedicado, que cubre parte de lo que tú dejas de hacer en ese momento, ¿no? y que por tanto continúa haciendo que las actividades, que la gestión del grupo, que las tesis doctorales, que las investigaciones del propio grupo, etcétera, sigan funcionando y no sufran. Y eso afortunadamente lo hemos tenido en Girona. Y la segunda es con sacrificios personales y familiares. Evidentemente significa trabajar muchas más horas y trabajar de noche y trabajar a todas horas, y eso supone sacrificios no solo de uno mismo, sino de aquellos con los que uno vive, ¿verdad? Porque evidentemente vas a tener menos horas para la familia, para la pareja, etcétera, y no hay otra. Oye, Jordi, y última cuestión. Tú y tu equipo y tú, y sé que con la presencia muy importante de Carmen, ahí también con quien hablaremos, digamos que habéis puesto a la Universidad de Girona, que no deja de ser una universidad pequeñita como la mía de León, la habéis puesto en el mapa en todo lo que tiene que ver con teoría del derecho, no digamos sobre razonamiento probatorio, y a los demás que andamos también tratando de hacer nuestros pinitos como somos nosotros sensibles, nos dais una envidia y unos celos horribles. No sabíamos invitarte o no porque decimos, oiga, es nuestro mayor rival y nunca lo vamos a alcanzar. Bueno, pues seamos promiscuos ya definitivamente, abracémonos y cuéntanos aquí por qué ese máster, ese éxito de vuestro máster y vuestros títulos en razonamiento probatorio, y tienes unos minutos de publicidad si quieres convencer a muchas de estas personas que seguro que harán muy bien en irse a Girona, que es una ciudad maravillosa por otra parte.
Bueno, gracias también por eso y por tus elogios. Yo creo que pasa como en todos los descubrimientos y las buenas ideas. Después de tenerlas, quien sea que las tenga, uno se sorprende y dice, ¿y esto que es tan obvio, por qué no pasó antes? Y en esto me parece que se da la misma situación. Es decir, la importancia, antes hablaba Marina Gascón de esto, la importancia del razonamiento probatorio para cualquier jurista, para un juez, para un abogado, una abogada, para un fiscal, para un jurista que se dedica al derecho penal, al derecho civil, al derecho fiscal. La importancia del razonamiento probatorio es tal que es difícil exagerarla. Pero a la vez estábamos en una situación de indigencia intelectual, absolutamente de indigencia intelectual en la materia. ¿Cuántos másters sobre derechos humanos hay? Miles. Pues cuenten, de derecho constitucional, de derecho civil, bueno, pues hasta hace muy poco de razonamiento probatorio había uno. Y cuando nosotros creamos el nuestro no había ninguno. En toda Latinoamérica, en España, en Italia, en Francia, es decir, al menos el área latina de Europa tampoco. Entonces, ninguno. Caramba, algo pasa. Pero evidentemente creo que se estaba ya produciendo, estamos hablando de hace 8 años, se estaba ya produciendo una concienciación a partir de toda una serie de autores que habían trabajado y autoras que habían trabajado en la materia, que habían publicado y que habían empezado a crear una cierta sensación de aquí hay algo que nos importa a todos. Creo que estuvimos en el momento justo, en el lugar apropiado, y que cuando sacamos esa oferta, pues efectivamente nos sorprendió. El primer año ofrecíamos 40 plazas y tuvimos 150 inscripciones y ahora estamos todos los años por encima de las 200 para 40 plazas. Bueno, el 1 de junio se abre la siguiente inscripción. Y se lo pasan bien allí. ¿Han salido parejas ya? Alguna pareja creo que ha salido, no sé si se mantiene, pero al menos se divirtieron en el mientras tanto. Bueno, eso es una función muy importante de esto que hacemos. Y tú y yo, cada uno en su casa, tenemos experiencia también de lo fructífera que puede ser la academia. Seguiremos hablando de eso. Bueno, Jordi, muchísimas gracias. Qué placer. Gracias a ti. Es tuyo el auditorio. Bueno, sin habernos coordinado hasta esta mañana, creo que lo que yo vengo a decirles y lo que nos contó hace un ratito Marina Gascón, pues son dos panoramas de la situación del razonamiento probatorio como totalmente complementarios. Yo estoy totalmente dispuesto a considerar la ponencia de Marina Gascón como la primera parte de la mía y seré feliz si a ella al final de todo le parece que la mía puede ser la segunda de la suya. Pero sí que creo que se combinan fantásticamente para dar cuenta del estado de la cuestión sobre el razonamiento probatorio hoy en día. Lo que yo quiero contarles, más o menos se podría llamar algo así como mitos y etiquetas del razonamiento probatorio, y insistiré sobre algunos mitos y sobre algunas etiquetas confundentes y algunas etiquetas mal utilizadas o conceptos mal utilizados, que forma parte, en mi opinión, de la evolución de la disciplina y de una evolución natural de esta disciplina o de esta área de estudio y de formación que es el razonamiento probatorio. En nuestra cultura jurídica, y sobre esto diré muy poco, pero yo creo que hay un antes y un después, de más o menos, pongámoslo ahí, de los 31 años que hace de la prova di fatti giuridici en italiano, del libro que creo que es el libro central en materia probatoria de la obra de Michele Tarufo. De esos
31 años para atrás, de esos 31 años para adelante. Hay experiencias y autores que evidentemente trabajaron en la materia antes y desde luego muchísimos o muchos más después, pero me parece que esto marca más o menos un antes y un después. En estos 30 años, desde entonces, lo que ha cambiado en nuestra disciplina o en nuestra área cultural es que el tema de la prueba, que en mi opinión, del razonamiento probatorio, no la explicación de lo que dicen los códigos sobre la prueba, este código, aquel otro, etc., es decir, digamos un punto de vista más dogmático que se ha hecho siempre desde el derecho procesal, sino pensar los problemas probatorios desde el razonamiento tanto a los efectos de lege ferenda, es decir, pensar cómo deberíamos tener una mejor legislación sobre la prueba, como desde un punto de vista, digámoslo así, de sentencia ferenda o de razonamiento probatorio en el campo de la aplicación del derecho, a los efectos de cómo razonamos sobre los hechos y sobre las pruebas. Esas perspectivas, ese modo de entender los problemas probatorios, pues antes de 30 años para atrás, probablemente se podría decir que con claras y muy honoríficas excepciones, pues a nivel de comunidad jurídica estábamos, creo, lo he dicho antes, en esa situación de indigencia intelectual. Realmente de una comunidad jurídica con una concepción de la prueba que nada cambia en los últimos 200 años y que es radicalmente alejada de los conocimientos científicos, de la evolución de la psicología del testimonio, de lo que nos enseñan muchas otras áreas del conocimiento y desde luego alejada totalmente también de la argumentación jurídica sobre la justificación de las decisiones. ¿Ha cambiado mucho en estos años? Sí, radicalmente, ha cambiado radicalmente la situación. Hace 30 años probablemente un congreso como este no tendría una mesa, una parte dedicada específicamente al razonamiento probatorio, o no habría y no hubo congresos específicamente dedicados al razonamiento probatorio, etcétera, etcétera. Ha cambiado mucho. Hoy tenemos en castellano, en portugués también, más recientemente que en castellano, en italiano también, desde luego, etcétera. Tenemos en las lenguas románicas una bibliografía importante. Quien quiera enfrentar estos temas tiene a su alcance un acervo bibliográfico de libros y de artículos realmente que le va a llevar un tiempecito, ponerse al día de la bibliografía y estudiar lo que se ha hecho. Y por tanto me parece que hay ya un avance en esto muy significativo. Desde luego está empezando a influenciar en el día a día de las decisiones judiciales, en el actuar de los tribunales. Está empezándose a notar mucho más lentamente en las modificaciones legislativas. Por ejemplo, creo que en España el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal hubiese sido, si hubiese seguido adelante y no hubiese quedado en un cajón, hubiese sido un paso importante en esta materia, en varios aspectos, en otros no tanto, pero en varios aspectos hubiese dado un paso adelante importante. Y en cambio, por ejemplo, creo que estos 20 años últimos de reformas procesales en toda Iberoamérica, de nuevos códigos procesales en toda Iberoamérica, ha sido una gran oportunidad perdida, porque en materia de modo de regular sobre la prueba, en buena parte no ha cambiado sustancialmente nada. Entonces, digo, pero en general están cambiando cosas, está evolucionando cosas, pero yo diría que hoy se podría decir que el estado ya no es de indigencia intelectual en absoluto, sino que hay avances importantes, como estoy diciendo, pero estamos ante una disciplina claramente inmadura. Estamos todavía ante un estado de la cuestión que es inmaduro, que no ha avanzado lo suficiente, no se ha consolidado lo suficiente, que es normal. También decía Marina Gascón antes, seamos optimistas. Bueno, yo lo soy en esto, creo que es normal, que es cambiar una dinámica en la que se han formado todos los juristas, nos hemos formado todos los juristas de nuestra cultura jurídica en una concepción
persuasiva o psicologista de la prueba, en un modo totalmente distinto de entender los problemas probatorios, y hay que cambiar esto, hay que cambiar el modo de entender de miles y miles de juristas, y si pensamos, por ejemplo, solo en aquello que se puede hacer desde los juzgados y tribunales, pues normalmente la influencia de las Cortes Supremas pues tiene un peso importantísimo. Y claro, en las Cortes Supremas están los juristas, digamos, cuya formación está más lejana en el tiempo. Digamos que normalmente, por razones simplemente de edad, pues se formaron hace más años y quizás tienen una visión también más clásica de entender estos problemas y han tenido también menos acceso a estas nuevas corrientes. Entonces, claro, pues los cambios hay que hacerlos poco a poco y exigen picar mucha piedra. ¿Qué es lo que creo que tenemos hoy? Tenemos hoy básicamente esta inmadurez de la disciplina se traduce básicamente en dos lagunas, en dos tipos de lagunas. Lagunas temáticas, bibliográficas importantes. Antes me refería al derecho fiscal. ¿Conocen algo ustedes sobre razonamiento probatorio en derecho fiscal? Pues si lo conocen, díganmelo, porque yo estoy interesado, y yo no conozco absolutamente nada al respecto en nuestra cultura jurídica. En derecho administrativo, poquísimo. Algunos autores importantemente han empezado a trabajar en esto. En Girona teníamos hace menos de una semana un workshop al respecto con 4 de los autores que me parece que son ineludibles para hablar de esto. Pero evidentemente es una minoría, totalmente, una minoría muy pequeña de la disciplina, y son administrativistas que están incursionando. Pero si lo vemos desde los que se han dedicado, nos hemos dedicado al razonamiento probatorio, ninguno hemos dicho, ni siquiera a corte de ejemplos en nuestros libros, hemos puesto ejemplos de derecho administrativo. Y así podría continuar. Hay muchas áreas. El derecho familiar, ¿no? En el derecho de familia, caramba. Ayer también en la mesa con Perfecto y Flavia y Luigi decían, bueno, caramba, es que ahí se toman también decisiones muy importantes desde el punto de vista vital, muy importantes, pero sobre razonamiento probatorio no se ha entrado en absoluto en esa disciplina. Por tanto, quedan áreas temáticas en las que el trabajo está prácticamente todo por hacer, ¿no? Todo por hacer de un lado y del otro, de los que se dedican específicamente a esa área, al derecho de familia, por ejemplo, de los que se dedican a la prueba, no han abordado el problema, los otros tampoco han abordado los problemas, entonces conviene que nos encontremos y conviene que trabajemos en esos caminos. Y luego lagunas de formación que creo que son más generales, que no son, digamos, temáticamente individualizadas, sino que son el reflejo de esa situación a la que me refería antes, de una comunidad jurídica de la que formamos todos parte, que no hemos recibido formación en materia de razonamiento probatorio, que siguen sin recibirla hoy nuestros chicos y chicas que estudian en las facultades de Derecho, porque son escasísimas las facultades de Derecho que tienen materias específicas de razonamiento probatorio en los estudios de licenciatura o de pregrado o de grado, como se llamen en cada país. En la licenciatura en Derecho, pues no sé si alguno puede levantar la mano si tuvo una asignatura específica, una materia específica de razonamiento probatorio. Si no veo ninguna mano. Bueno, pues eso. El problema no es que no la tuviéramos nosotros, que cada uno hace X años que cursó la licenciatura, es que no la tienen los que... ¿no? Si vamos a las escuelas judiciales, pues el problema se replica, ¿no? Una excepción muy significativa en nuestra área cultural me parece la labor que se ha hecho en estos últimos años por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial aquí en México. Me parece un ejemplo a seguir por otras escuelas judiciales mexicanas, locales, por ejemplo, o siguientes administraciones de esa misma escuela judicial, pero también fuera en toda nuestra
área cultural. Pero lo habitual es que esté totalmente ausente. Es decir, se quiere formar a los jueces, queremos hacer incluso no solo la formación inicial, sino también la formación continuada, y hacemos formación continuada a los jueces y a las juezas y no les decimos nada sobre el razonamiento probatorio, como si de eso no hubiese nada que enseñar. Claro, no hay nada que enseñar si decir que un hecho está probado significa que el juez o la jueza se convenció. Si uno asume una concepción persuasiva o psicologista de la prueba, donde todo depende del convencimiento judicial, pues señor o señora juez, escuche lo que le tengan que decir, lea lo que le tengan que hacer leer, vea las cosas que tenga que ver y después díganos si se convenció o no se convenció. Pues ya no hay nada más. ¿Para qué vamos a enseñar nada? Entonces, si uno asume una concepción persuasiva de la prueba o psicologista de la prueba, evidentemente que no hay nada que enseñar. Algo más habrá que enseñar a los abogados y a las abogadas ejercientes. Porque claro, a estos, ¿qué se les quiere enseñar? Entonces, técnicas de litigación sobre cómo convencer a los jueces. Hablen de esta manera, vistan de esta manera, preséntense de esta manera, gesticulen así o asá, lean o no lean, etcétera, etcétera, porque estas son técnicas de persuasión. Claro, pero no de razonamiento probatorio. Entonces, ese es el escenario. Cuando uno cambia, y hay ahí sí creo algo así como un cambio de paradigma, desde la concepción persuasiva a la concepción racional de la prueba, entonces aparece un mundo de formación que dar. Por supuesto, de teoría general de la prueba. Por supuesto, digamos, de eso que llamamos la teoría general del razonamiento probatorio, si se quiere decir así. Pero después de muchas otras cosas. Habrá que poner a los jueces y a las juezas delante de un genetista y que le explique a un genetista cómo funciona y qué problemas tiene la prueba genética. Y que, por cierto, no es siempre infalible. Y habrá que ponerlo delante de un psicólogo o de una psicóloga del testimonio y que esa persona les cuente qué es lo que hoy sabemos sobre cómo funciona el recuerdo humano, sobre las mejores maneras de extraer y recuperar el recuerdo humano. Es decir, no solo tendrán que tener formación por parte de especialistas en prueba, sino de expertos en distintas disciplinas. ¿Se hace eso en las escuelas judiciales hoy? No, en general no. Bueno, pero eso necesitamos. Entonces necesitamos muchas cosas, digamos, estamos ante una necesidad de formación de nuestros juristas extraordinarias y que debemos dar pasos adelante. Esos pasos se están dando, estamos viendo las decisiones. Antes decía, bueno, como las Cortes Supremas a veces son, digamos, lastres que arrastrar, pero a veces lo otro, a veces es todo lo contrario. Las Cortes Supremas nos están recordando, oiga, que hay que motivar, nos están recordando, oiga, que el objetivo es la averiguación de la verdad, nos están recordando, oiga, que hay un derecho fundamental a la prueba, nos están recordando cosas y están instalando cosas importantes. Pero después de eso, tenemos que saber qué hacemos con eso. Y muchas veces el problema es que sin esa adecuada formación, al final de todo, nos quedamos en la superficie, porque los juristas no tienen la formación necesaria para implementar todo lo que esa concepción implica, para llevarla a la práctica y cambiar el día a día de nuestro actuar judicial, administrativo, etc. Y por eso muchas veces acabamos funcionando con asumir ciertos mitos y acabamos funcionando con el uso de ciertas etiquetas de un modo totalmente superficial, porque simplemente nos suena, o porque lo ha dicho la Corte Suprema, o porque lo ha dicho vete a saber qué autor o autora que está de moda, y entonces incorporamos esas etiquetas sin que detrás haya un conocimiento y una internalización de lo que esas etiquetas o esos conceptos implican. Y por tanto nos quedamos en la superficie y no cambia mucho más que el uso de ciertas palabrejas, ¿no? Pero no mucho más que eso. Y a eso deberíamos tender a evitarlo. Es normal, me parece que es la evolución de las cosas. Es decir, de pronto se está instalando un nuevo modo de concebir estos problemas, empiezo a oír unos conceptos que incluso quizás la Corte Suprema incorpora a sus sentencias, etc. Mire que hay que hacer esto, que hay que hacerlo de esta manera y tal, pero no sé
bien cómo eso se hace, no sé bien, no tengo los instrumentos y sin esos instrumentos pues no avanzamos demasiado. Me centraré hablando de los mitos, en primer lugar, muy rápidamente, y después de las etiquetas. Y por lo que respecta a las etiquetas, me referiré a algunas que son tremendamente confundentes y que quizás deberíamos simplemente eliminar de nuestro lenguaje, y algunas otras que en cambio me parecen que bien utilizadas son perfectamente útiles, pero que si las usamos solo como eslogan, entonces no nos sirven de nada, ¿no? Bueno, empiezo por los mitos. Podría hablar mucho, largo y tendido, y se podría hacer, no sé, un libro sobre esto, pero lo voy a hacer en pocos minutos eligiendo solo alguno de esos mitos. Algunos de esos mitos que han tenido una importancia especial en estos últimos años en nuestra área cultural. En primer lugar, el mito de la oralidad. En muchos de nuestros países, yo diría que es el gran cambio de estas reformas procesales de los últimos 20 o 20 y tantos años, de lo que llevamos del siglo XXI. Es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil en España, que es del año 2000, que por tanto más o menos empieza esta tanda de reformas procesales, donde pasamos de un procedimiento civil escrito a un procedimiento civil oral. Y así ha pasado en muchísimos otros países, pues con los procedimientos civiles, los procedimientos laborales, los procedimientos contenciosos administrativos y desde luego también los procedimientos penales. ¿Es este un buen cambio, la introducción de la oralidad? Pues hombre, si lo hacemos bien, sí, desde luego, pero como todo, si lo vemos como un mito o lo pretendemos llevar a ciertos extremos, no tanto. Permítanme la broma, dado que Marina Gascón abrió la veda esta mañana hablando de preservativos, yo les diré que la oralidad en el proceso es más o menos como en el sexo. Está bastante bien, pero hombre, todo oral quizás es pasarse. Claro, cuando una audiencia de vinculación a proceso dura 14 horas, porque se les ocurre que la oralidad impone que hay que leer todos los documentos, hemos perdido el sentido. Directamente hemos perdido el sentido. Cuando una prueba pericial se entiende que está conformada solo por la declaración del perito o de la perita en audiencia, porque la oralidad impone que no se pueda tener en cuenta el informe escrito, porque esto es propio de los sistemas escritos anteriores, entonces directamente hemos perdido el sentido. Entonces, es donde, en lugar de un instrumento que es útil para ciertas cosas y que empecemos a pensar en qué cosas nos resulta eficiente y funciona adecuadamente para los objetivos que perseguimos y en qué cosas no, y en qué ámbitos no, o para qué cosas nos sirve todavía de modo mucho más eficiente la escritura, es decir, no tiene por qué ser un proceso 100% oral ni 100% escrito. Esto, el absoluto oral o el absoluto escrito seguro que son malos modelos. Entonces la combinación me parece mucho mejor, pero esa combinación obviamente pues habrá que estudiar bien en qué aspectos o qué es lo que tiene sentido que tomemos como documentos escritos y ya está, qué es lo que en cambio es en qué aspectos la oralidad introduce elementos desde el punto de vista cognoscitivo, es decir, de aquello de la maximización de las probabilidades de dar con la verdad en el proceso, en materia probatoria, pues en qué aspectos la oralidad es eficiente para ese objetivo, un medio adecuado para ese objetivo. Primer mito. Segundo mito, el de la inmediación. Aquí parece, tampoco insistiré mucho sobre eso, lo he dicho muy rápido, ha salido varias veces también aquí, de las cosas más interesantes que creo que uno puede leer en castellano sobre el tema. Me parece que están varios artículos de Perfecto Andrés Ibáñez, que ahora no veo por aquí, pero que estará seguro, y que son, me parece, imprescindibles. Claro, la inmediación es un buen instrumento, otra vez, sin duda sí,
pero quizás no para aquello o no para todo aquello que se la pretende utilizar. Es decir, creo que la inmediación es un instrumento de la práctica de la prueba, un buen instrumento para la práctica de la prueba, para que las personas juzgadoras puedan participar activamente de la práctica de la prueba, puedan gobernar la práctica de la prueba, y eso exige evidentemente que estén presentes en la práctica de la prueba. Pero desde luego no es un método de conocimiento prácticamente por una especie, por ósmosis, y que por tanto por sí mismo justifique la decisión. Pero esto tiene impactos muy importantes, porque bueno, en Europa, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en que un tribunal de segunda instancia no puede cambiar la decisión de primera instancia de absolutoria a condenatoria en materia penal si no ha estado presente en la práctica de la prueba, porque no ha tenido inmediación. Es necesario, yo no puedo reevaluar, controlar la corrección de la decisión probatoria a la luz de las pruebas practicadas, de las cuales, por cierto, incluso en aquella parte que se practicó en oralidad en el proceso, tengo una grabación en vídeo y, por tanto, puedo visionar. No puedo controlar la decisión probatoria y, en su caso, cambiarla sin necesidad de haber estado presente en la decisión. Yo creo que perfectamente, y me parece equivocada ese modo de entender la inmediación como un límite al control de la decisión en segunda instancia. Y claro, cuando se concibe la inmediación como la manera en que la persona juzgadora va a poder captar esos elementos de la comunicación no verbal, etcétera, pues simplemente hay que decir que esas ideas son ciencia basura, que esas ideas están en contra de todo lo que hoy conocemos en el ámbito de la psicología del testimonio sobre la fiabilidad de las declaraciones testificales, por ejemplo. Por tanto, ¿es un buen instrumento la inmediación? Creo que sí, sin duda, pero tomarla como mito y magnificarla y además usarla para lo que no sirve no es exactamente una buena idea. Tercer mito, la idea de la pasividad de los jueces y juezas como único modo de que sean imparciales. Y esto no es nuevo, porque ya los realistas norteamericanos a principios del siglo XX lo denominaron la concepción deportiva del proceso. Y, por cierto, consideraron entonces, primeros años del siglo XX, que el dominio, digamos, que fuera la concepción dominante en Estados Unidos en ese momento, esa concepción que llamaron deportiva del proceso, estaba en el origen del desapego, de la desconfianza mayoritaria de la población de Estados Unidos en ese momento respecto del ejercicio de la función jurisdiccional. No es una mala cosa, porque habría que saberlo. Miren, esto ya se decía hace 125 años y estamos todavía replicando los errores. La idea de que el juez es algo así como un árbitro de un combate de boxeo. Y desde luego insisten todavía hoy algunos colegas en la disciplina, si yo concibo al juez o a la jueza como un árbitro en el combate de boxeo, dicen, pues no puede golpear a una de las partes, no puede pegarle o no puede patear la pelota si es que es un árbitro de fútbol. Entonces, por tanto, tiene que tener una actitud totalmente pasiva, totalmente de mero espectador, y el proceso se desarrolla simplemente en el combate entre las partes. Claro, esto ha tenido también un revival tremendamente importante en esta onda de reformas procesales de estos últimos 25 años en nuestra región, donde ha habido una, iba a decir capacitación, yo diría una malformación organizada institucionalmente, trayendo a formadores, yo diría a deformadores, a enseñarle a los jueces y juezas de los nuevos sistemas que su posición debía ser una posición de estatuas, mudos y sordos, casi. En todo caso, ustedes no pueden hacer nada, porque si no, pierden la imparcialidad.
Miren, esto otra vez me parece una exageración absolutamente tremenda, un mito. No es así. Cuando la persona juzgadora pues está ante una prueba pericial y el perito o la perita le explica sus conclusiones y la persona juzgadora no entiende de dónde saca esas conclusiones o cuál es el argumento que le ha llevado hasta ahí o le falta alguna información que el perito o la perita no le ha dado en su deposición con el interrogatorio de las partes, etcétera, etcétera, explíquenme qué tiene que hacer. Porque el modelo de la pasividad le dice ver, oír y callar. Pero ¿cómo se arregla el ver, oír y callar cuando ese juez o esa jueza al final tiene que tomar la decisión y no entendió? Pues tiene dos maneras. Una, muy habitual, es una deferencia ciega e irracional en los peritos, si es que tiene uno solo, porque como tenga dos y sean en sentidos distintos, entonces ya estamos fastidiados. Pero si es que tiene uno solo, una deferencia irracional en los peritos, adopto sus conclusiones, que no sé de dónde las sacó, pero ya está, pero entonces estamos convirtiendo en juez de la causa al perito. Asumámoslo, no es el peritus peritorum el juez, no, es el taquígrafo que lleva a la sentencia lo que dijo el juez, lo que dijo el perito o la perita. Entonces, es una deferencia totalmente irracional. Esa es una manera muy habitual por otra parte. La otra manera, pues se hace así. Se llega a casa por la noche, si es que era un peritaje médico forense, por ejemplo, pues llamo a un médico amigo, le digo, oye, Pepe, mira, que tengo aquí un peritaje, no entiendo nada, ¿me podrías ayudar? Claro. Pero cuidado, porque la pregunta, en vez de haberla hecho en la audiencia al perito de la causa o a la perita de la causa, se la acaba haciendo a Pepe, sin el control de las partes y sin que eso se refleje, evidentemente, en su sentencia. Por tanto, la información al final la obtuvo. No sabemos si buena o mala, porque ni siquiera sabemos cuánto sabe Pepe de la materia. No sabemos si buena o mala y, evidentemente, sin controlar. ¿Es este el modelo que queremos y es esto lo que es un juez imparcial? A mí me parece una caricatura. El último mito al que quiero hacer referencia El último mito al que quiero hacer referencia es el de la distinción entre los sistemas inquisitivos y adversariales. Bueno, una distinción que creo que a día de hoy tendrían que buscar el cubo de la basura más cercano y también echarla al cubo de las distinciones inútiles o confundentes. Creo que ayuda tremendamente muy poco y solo es una especie de insulto que se tiran a la cara unos a otros. Es que esto que tú dices es inquisitivo, ¡pum! Y se lo tiro a la cara al otro. Pero cuando le quitamos esa carga emotiva, pues nos damos cuenta de cosas como la siguiente. Un importante autor norteamericano, Andrews, en un artículo que le recomiendo, The Adversarial Principle, publicó hace ya unos años cuáles eran las 12 aspectos de un proceso que en un sistema adversarial están bajo el control de las partes. Bueno, pasa como suele pasar con muchos de los teóricos del mundo anglosajón y sobre todo de Estados Unidos de Norteamérica, que obviamente no han leído ni visto nada más que su propio sistema. Porque si hubiesen leído o visto algo más que su propio sistema, se podría dar cuenta de que esas 12 características, cuando uno las va y traslada la mirada a los sistemas que se han considerado habitualmente como inquisitivos, la gran mayoría de ellas también están bajo el control de las partes. Y que por tanto no son algo que caracterice necesariamente a un sistema inquisitivo respecto a un sistema adversarial. En lugar de esto, pues Michele Tarufo propuso hace unos años entender también la distinción o reconfigurar la distinción bajo la idea de sistemas gradualmente más centrados en las partes o gradualmente más centrados en el poder de las personas juzgadoras. Y entonces empezar a pensar qué diseño del sistema, qué reparto de poderes entre unos y otros, de facultades entre unos y otros, partes y personas juzgadoras, es más eficiente a los efectos de los resultados que buscamos en el proceso.
Y quizás resultará que no es lo mismo un proceso de competencia que un proceso de consumo, que un proceso de familia, que un proceso penal. Y quizás resultará que la configuración incluso de las partes típicas en ese tipo de procedimientos no es siempre la misma, y que tendremos que mirar que no es lo mismo de hablar de igualdad de armas en el derecho de la competencia, donde habitualmente tengo conflictos entre grandes empresas, que de igualdad de armas en el derecho de consumo, donde habitualmente tengo conflictos entre empresas o proveedores y consumidores individuales. Y que, por tanto, quizás una configuración eficiente del sistema tiene que tener en cuenta estos aspectos. Pero esto nos lleva otra vez a una mirada que no sea la de los mitos, sino que esté desmitificada y más aterrizada a los problemas que se enfrentan en los distintos tipos del proceso. Segunda parte de mi intervención, las etiquetas. Las etiquetas inútiles y las etiquetas que sí son útiles, pero si son bien utilizadas. Muy rápidamente. Etiquetas inútiles. Se insistió también esta mañana sobre esto. La distinción entre prueba directa e indirecta. Miren, otra vez, busquen ya un cubo de la basura, que a estas alturas debe ser bastante grande porque estamos tirando muchas cosas, y esta distinción ya la pueden echar al cubo de la basura y taparlo bien y sellarlo para que no salga otra vez. Simple y llanamente no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Para qué se hizo esa distinción? Pruebas directas e indirectas o pruebas e indicios, para destacar la menor fiabilidad de la prueba indirecta. Nadie pregunta, ¿se puede condenar en el proceso penal solo sobre la base de pruebas? ¿Alguien no lo escuchó nunca? Pero ¿se puede condenar en el proceso penal solo sobre la base de indicios? Sí, que lo hemos escuchado muchas veces. Después se responde sí, no, con condiciones, pero atendiendo a que, cuidado, que los indicios tienen menor fiabilidad. ¿Esto es así? Pues simplemente no. Es dependiente de qué estamos hablando, de qué pruebas estamos hablando. Tengo una prueba testifical, que puede ser una prueba directa, y una prueba genética, que puede ser una prueba indirecta. ¿Cuál tiene mayor fiabilidad? Pues no necesariamente la tendrá mayor la prueba testifical. Es más, la prueba testifical, que es la casi paradigma de prueba directa, tiene muchísimos problemas de fiabilidad que deberían ser atendidos. Por tanto, no va por ahí. El atajo de distinguir entre las pruebas directas o indirectas a los efectos de dar mayor o menor fiabilidad no nos sirve, porque no va por ahí. Depende de la concreta prueba, de cómo haya sido practicada, de qué tipo de prueba sea, etcétera, etcétera. Y por tanto habrá que buscar en otros lados. Esta es una distinción que nos viene de muy lejos, pero hay otras distinciones que también merecen el cubo de la basura, que en cambio no nos vienen de tan lejos. Me permitan referirme a la distinción entre pruebas, medios de prueba y datos de prueba, que en México se ha convertido en tan importante a partir de la múltiple regulación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Múltiple porque en el propio código está regulada en varios artículos, más o menos cada 100 artículos, y regulada de maneras distintas. Y casi presuponiendo conceptos distintos, con lo cual al final uno no sabe qué es cada cosa. Pero parecería que al final de todo y con el paso del tiempo, pues se va consensuando una cierta idea que también aparece en otros países, como Perú, por ejemplo, acerca de, bueno, son pruebas lo que ya se ha practicado, y en cambio vamos a llamar datos de prueba, o con cualquier otra palabra, a aquellas informaciones que todavía no se han practicado en el proceso. Y por tanto no son pruebas, porque pruebas solo después de su práctica. Bueno, ¿y qué hacemos para tomar decisiones con las medidas cautelares? Porque las medidas cautelares tenemos que tomar las decisiones antes del juicio oral, antes de la práctica de la prueba. Pero digo yo que habrá que tomar en cuenta información. Si estamos pensando, por ejemplo, en una prisión preventiva, que no es ni de lejos la única medida cautelar posible, ni siquiera en el proceso penal, pues, hombre, fumus comissi delicti, es decir, hay que tener información suficiente de que esa persona puede haber cometido el delito del que está siendo acusado y riesgo procesal. Y al respecto de esas dos hay que determinar si hay prueba suficiente. Perdón, si hay datos de prueba suficientes. Bueno, sí, hay información suficiente, llámela como quieran. Yo opté alguna vez en mis libros, lo sigo utilizando, por la expresión elemento de juicio. Y después ya ustedes le ponen el nombre que quieran. Es decir, información relevante sobre el caso, sobre los hechos. Bueno,
uno podría decir, la decisión terminológica es neutral, al final, si entendemos bien a qué nos estamos refiriendo, no es dañina, podemos llamar a las cosas como queramos. Sí, claro, pero a veces produce efectos en la realidad. Porque claro, después, por ejemplo, nos viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y nos dice, por ejemplo, que no hay que valorar la prueba a los efectos de tomar decisión en medidas cautelares, porque claro, todavía no hay prueba. Y hay un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia en Perú en el mismo sentido. Y claro, caramba, ¿y entonces cómo hacemos para tomar la decisión sobre una prisión preventiva de esas que ustedes llaman justificada, es decir, de la única que debería haber? ¿Cómo hacemos? Porque si no valoramos la prueba, ¿cómo hacemos para saber si hay elementos de juicio suficientes de que la persona puede haber cometido el delito y hay elementos de juicio suficientes respecto al riesgo procesal? Simplemente no se puede. Pero algo todavía más importante que eso. Ayer se insistió bastante en los impresionantes daños que se nos están colando en nuestros sistemas a través de lo que estamos importando de los modelos anglosajones de plea bargaining y que en algunos países de nuestra área cultural llamamos procedimientos abreviados, en otros juicios de conformidad, etc. Bueno, el artículo 20... A, fracción séptima de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, dice lo siguiente: si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, y ahora subrayo, y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. En el mismo sentido se expresa el artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, no basta que haya un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, no basta que haya un reconocimiento de los hechos por parte del imputado. Además, tiene que haber elementos de juicio suficientes de su participación, de la existencia del delito y de la participación del imputado. Y esos elementos de juicio suficientes no son el reconocimiento, es un además. Bueno, y esto pone a la persona juzgadora que tiene que citar a audiencia de sentencia ante la necesidad de controlar si hay elementos de juicio suficientes. Claro, después nos tenemos que preguntar ¿y cuándo son suficientes? Esto nos llevará al problema de los estándares de prueba. Ya, pero entonces hay que valorar la prueba. Pues el amparo directo en revisión 6.389 de 2015, contradicción de tesis 56/2016, o el amparo directo en revisión 950 del 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en México, lo niega. Dice, no hace falta que el juez valore la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba no se ha practicado y por tanto no hay prueba. Bueno, si no hace falta que valore la prueba, ¿cómo caramba va a determinar que hay elementos de convicción? Una expresión que a mí no me gusta, elementos de juicio suficientes. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente, sin valorar la prueba, no va a poder. Voy a los conceptos, ya por último, que son útiles, pero que usados sin conocimiento de causa se convierten en meras etiquetas. Bueno, una histórica, la sana crítica. Claro, sana crítica, si la entendemos como valoración racional de la prueba, pues a partir de ahí empieza todo. Pero si alguien sabe lo que es la sana crítica, seguro que le hacen gratis el siguiente congreso de Silex. Y yo le ofrezco un doctorado. Puede ser útil, bien entendida, sí, pero muchas veces se convierte en una mera etiqueta que se pone en las sentencias o se pone en los alegatos de las partes, sin en realidad sustancia detrás. Segundo, prueba y perspectiva de género. Esta es más nueva. Esta es más nueva, es más de estos últimos años. Y entonces, otro concepto que me parece tremendamente útil, observar las implicaciones en el razonamiento probatorio que tiene que darnos una adecuada comprensión de las desigualdades de género en nuestras sociedades. Tremendamente útil, pero que muchas veces se convierte en una mera etiqueta que hoy se pone por defecto en las sentencias y que sirve para cualquier cosa.
para cualquier cosa. Porque además cualquier cosa que digamos que es el resultado de la sana crítica, ¿quién va a negar que está bien? Cualquier cosa que digamos que es el resultado de haber decidido con perspectiva de género, pues también, ¿quién va a negar que está bien? Porque es bien modernita la cosa. Claro, pero si es una etiqueta vacía, entonces corremos el riesgo de tomar bajo esas etiquetas decisiones no justificadas, ¿no? Y a mí me parece que son muchas. Sentencia reciente que he tenido oportunidad de comentar, creo que ayer mismo en Twitter, de un tribunal de circuito aquí en México, aborda el problema de la prueba en un juicio en materia laboral en el que se había despedido, los hechos tienen que ver con el despido de una señora que por inasistencia reiterada al trabajo. Creo que había faltado en 11 ocasiones al trabajo. De esas 11 ocasiones, la señora tenía justificantes médicos, creo que en 7 o 6, algo así, de haber ido al médico esa vez y que el médico le había hecho el justificante y le había prescrito que no fuera a trabajar, que tuviera reposo, etc. Y las otras no tenían los justificantes. Pero en cambio se acredita en el proceso que la señora estaba embarazada y además con un embarazo de riesgo que necesitaba de especiales cuidados y sobre todo de reposo. Entonces, ¿qué nos dice el tribunal? Dice, es que hay que valorar la prueba con perspectiva de género. Y eso nos lleva a que tengamos que instaurar para este tipo de situaciones un estándar de prueba flexible. Bueno, miren, no. A ver, lo único que no tiene que ser es formalista. Lo único que no tiene que ser es aplicar una regla de prueba tasada que ni siquiera está en la legislación, que diga que la única manera de probar la justificación de los problemas médicos que llevaron a la inasistencia al trabajo es tener el justificante de ese día. Si yo tengo una prueba médica que me acredita que esta persona estaba embarazada con un embarazo de alto riesgo y que necesitaba reposo continuado, puedo llegar fácilmente a la conclusión de que la inasistencia al trabajo estaba justificada. ¿Necesito un estándar de prueba flexible, sea lo que eso signifique? No. ¿Necesito una perspectiva de género? Pues mire, no lo sé. Lo que necesita es valorar bien la prueba. En cambio, me parece que probablemente tenemos que tener mucha atención a eso que la perspectiva de género nos pone sobre la mesa, que es la existencia de sesgos de género y de prejuicios de género, sobre todo en el campo de la investigación, y en particular de la investigación penal, pero no solo. Cómo inciden en hacer malas investigaciones basadas precisamente en sesgos de ese tipo. Pero también en la valoración de la prueba. En la valoración de la prueba, desde luego, aparecen sesgos también de ese tipo, pero esos sesgos ahí simplemente nos llevan a malas valoraciones. La perspectiva de género creo que ahí no añade algo muy especial que no tuviéramos ya en una concepción racional de la prueba. Pero desde luego me parece que es importante, que este es un asunto importante, pero que se convierte en un uso de meramente etiqueta. Y el último, mucho más reciente todavía, el de la sana crítica venía de lejos, de la perspectiva de género viene de un poco más cerca, pero ya no es tan reciente a día de hoy. Y el último, porque se ha digamos, ampliado muchísimo el debate al respecto en estos últimos, yo diría, 3 o 4 años en nuestra comunidad, es el de los estándares de prueba. Y entonces nos aparecen otra vez los estándares de prueba como etiquetas meramente mencionadas. Como los jueces o las juezas cuando escribían en su motivación, y escriben todavía, y entonces por analogía, tal cosa. Bueno, oiga, pero el argumento analógico, hágalo. Dígame cuál es la semejanza, cuál es la relevancia de la semejanza, etc. Justifique el argumento analógico, no meramente me ponga y por analogía y ahí le va la conclusión. Porque entonces no ha hecho un argumento analógico, solo ha mencionado la etiqueta. Y me parece que aquí sucede algo parecido. En esta última sentencia a la que acabo de hacer referencia lo encontramos.
¿no? Y entonces necesitamos un estándar de prueba flexible. Yo creo que los jueces ni siquiera sabían lo que significa. Porque, oiga, un estándar de prueba flexible en la literatura quiere decir un estándar de prueba que se puede ir adaptando caso a caso. Pero un estándar de prueba que se adapta caso a caso no es un estándar de prueba. Porque un estándar de prueba es una regla prefijada que establece cuál es un umbral de suficiencia probatoria para tipos de casos y por tanto no puede ser algo que sea maleable, que se adapta caso a caso. Por lo tanto, un estándar de prueba flexible es pura y simplemente una contradicción in adjecto, una contradicción en los términos. Si comprendemos el concepto adecuadamente, en lugar de usar meramente su etiqueta, entonces podremos debatir sobre cuestiones importantes en materia de estándares de prueba que todavía no se están haciendo. Claro, hay un avance, porque hace unos pocos años ni siquiera el término estaba en el debate. Y ahora el término está en el debate y uno empieza a sentir y a oír que, hombre, de esto hay que hablar. Pero hay que hablar con conocimiento de causa, lo que quiere decir, otra vez, formación. Me termino con otro ejemplo de hace unos poquitos años más que mezcla precisamente otra vez esta idea de los estándares de prueba y de la perspectiva de género. Las dos, en ese caso las dos etiquetas mezcladas de nuevo. Una sentencia española de la Audiencia Provincial de Las Palmas en un caso de seguridad social, un caso en el que se tenía que determinar la atribución o no de una pensión a una señora. El caso había sido decidido en primera instancia negándole la pensión a la señora porque la señora pedía una pensión de jubilación y no tenía los años cotizados necesarios para acceder a esa pensión. En la legislación española hay una excepción a esa exigencia de los años cotizados, que es en el caso de mujeres que hayan sufrido violencia de género, precisamente para garantizar su independencia económica y su posibilidad de no estar bajo el yugo de sus maltratadores. Entonces se posibilita que, llegado el momento de la jubilación, esa persona, incluso si no tiene los años cotizados mínimos, si ha sufrido violencia de género, pueda tener la pensión de jubilación. Bien. ¿Y cómo sabemos que ha sufrido violencia de género? Esta señora había presentado diversas denuncias a lo largo de su vida respecto de su marido, ya fallecido por otra parte, y esas denuncias habían acabado siempre en nada. Algunas veces porque ella había retirado la denuncia, cosa bastante habitual en este campo, y en otras veces porque los jueces penales habían llegado a la conclusión que no había elementos de juicio suficientes para considerar probada la existencia de esa violencia de género. Y por tanto, la Administración de la Seguridad Social le deniega la pensión de jubilación a esta señora, porque dice no está acreditada a violencia de género. En su caso, usted no tiene los años cotizados, la violencia de género no está acreditada. Recurre y en primera instancia en los juzgados de lo social le deniegan también la pensión por la misma razón. Llega a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial de Las Palmas dice, bueno, mire, es que aquí lo que pasa es que no se juzgó con perspectiva de género. Porque si se hubiese juzgado con perspectiva de género y no con los ojos machistas que tienen muchos de los jueces penales, quizás habría que haber atendido las denuncias de esta señora. Hay que pensar cómo era la realidad de unos años antes, cuando se habían presentado esas denuncias en nuestro país, es decir, en España, y pensar cómo era la judicatura de ese momento y darse cuenta que quizás las decisiones que se tomaron no fueron las adecuadas. ¿Puede esto pasar? Desde luego. Jueces y juezas machistas hay en todas partes, en unos países más, en otros menos, en unos momentos más, en otros menos. Desde luego puede esto pasar. ¿Se necesita esto para resolver este caso de otra manera? No. Porque simplemente hay que comprender que el estándar de prueba para el proceso penal no tiene por qué ser el mismo que el estándar de prueba para un proceso de lo social. Y que, por tanto, el nivel de exigencia probatoria para condenar a ese señor en un proceso penal no tiene por qué ser el mismo que el nivel de exigencia probatoria para entender que ha existido violencia de género a los efectos de dar a esta señora la pensión de jubilación. Y si los estándares de prueba son distintos, entonces que en el proceso penal no se condenara a este señor no es óbice para que se pueda reconocer la pensión en el proceso de lo social. Basta con eso, con haber entendido cuál es el papel de los estándares de prueba en el procedimiento judicial. Pero para eso hay que saber algo más que las meras etiquetas.
Muchísimas gracias y les deseo mucha formación. Muchísimas gracias, doctor Ferrer.